Hola, bienvenidos a nuestro último encuentro de taller de formación profesional. Este es un bootcamp de Full Stack en el que estuvimos viendo HTML semántico, CSS, repositorios Git, front, backend. En esta clase vamos a hacer un proyecto integrador con todo lo que hemos visto. Y antes de seguir adelante, quiero contarles que esta es una clase asincrónica. Van a tener alrededor de una semana para dar el presente. El presente lo van a hacer en mi web, que se llama fullstack.raymond.ar. Acá al final ya arreglé este sistema, registro de asistencia, y ya procesé todos los documentos que me habían pasado en las clases anteriores. Por ejemplo, en este caso yo voy a introducir un número al azar para el documento y voy a introducir el código de la clase, que es el que tienen que ustedes introducir. Es 31337. Enviamos el formulario y me debería decir, como es la primera vez que ingreso a este DNI, que es falso en realidad, me debería decir que cuento con una asistencia y el 20%. Si ustedes cuentan con el 5 asistencias, acá les va a decir que tienen 100% de asistencias registradas. Bien. Además, en esta web agregué los enlaces a los videos en YouTube para que puedan chusmear las clases pasadas. Si no se acuerdan de algo o si quieren tenerlo como referencia, guardarlas, bajarlas, lo que quieran. Este video que estoy grabando aún no ha sido subido, pero va a estar también en la web por un tiempo, hasta que ya no nos sirva más esta web y la demos de baja, pero va a seguir estando en el canal también. ¿Qué más? Bueno, los certificados los vamos a entregar una vez que haya pasado más o menos una semana desde que subo este video, para darles tiempo a que ustedes registren la asistencia. Nos vamos a poner en contacto vía email como es de costumbre. Va a estar firmado por mí y no sé quién más lo va a firmar, pero tengan seguridad de que van a obtener un certificado de que asistieron a las clases si cumple con el 60% de asistencia mínima. Bueno, el contenido de esta clase va a ser una clase integradora. Vamos a unificar un poco todo lo que vimos. Les voy a mostrar unos contenidos nuevos. Por ejemplo, vamos a trabajar con WebSocket. Vamos a ver un poco por arriba una base de datos SQLite. Les voy a mostrar una inteligencia artificial que diseña interfaces gráficas. Está en fase beta todavía, pero es bastante útil para inspirarse. Y bueno, nada, empecemos. Bueno, el proyecto que vamos a realizar es una especie de chat que voy a utilizar para ejemplificar cómo funcionan las conexiones a través de WebSocket. Para hablar de WebSocket, lo primero que tengo que hacer es interiorizarlos en cómo funcionan las conexiones HTTP 1.0, que son las clásicas. Entonces para eso voy a ir al ScaleDraw y voy a empezar a dibujar, eh, digamos, a maquetar cómo sería la conexión utilizando el protocolo 1.0 de HTTP. El protocolo HTTP 1.0 utiliza conexiones de tipo TCP, que son las clásicas de Internet, en la que, a ver, vamos a ponerle acá, cliente y server se comunican de una manera particular. Esto está diseñado en el protocolo 1.0 para que el cliente le haga una petición al servidor, por ejemplo, que le pida un archivo index.html, que es el clásico archivo que carga toda página web estática, y que el servidor le responda con el contenido, ¿no? Una vez que se responde, esta conexión se cierra. ¿Por qué se cierra? Porque está diseñado para que las conexiones sean unilaterales, es decir, el cliente pide y el servidor responde.
Ahora, cuando actualizamos esto al protocolo 1.1, el cliente puede hacer una conexión al servidor pidiendo algo, el servidor responder con el contenido de ese archivo y mediante Keep Alives, que es como enviar un paquete vacío, se mantiene abierta la conexión. Entonces, el cliente puede aprovechar que está abierta la conexión y hacer varias peticiones al servidor utilizando la misma conexión. Esto nos sirve mucho para evitar tener que crear conexiones nuevas a cada rato. Por ejemplo, si yo tuviera que pedirle 500 imágenes al servidor, no me conviene para cada imagen crear una conexión nueva, porque esto me va a gastar mucho CPU, mucha memoria, mucho ancho de banda. Entonces lo que se hace es mantener la conexión abierta mediante Keep Alives, y a medida que se necesita, el cliente va pidiendo al servidor y el servidor va respondiendo. En base a esto se creó hace más de 15 años los WebSockets. El WebSocket lo que hace es mandar un paquete similar al Keep Alive que se llama Upgrade, que le dice al servidor que va a cambiar el protocolo. Entonces le mandamos un upgrade a WebSocket. Esto lo que hace es tener una conexión permanente. Es imposible usar un WebSocket si la conexión no es 1.1 por lo menos. En HTTP 2 también funciona el WebSocket, pero es más normal verlo en 1.1, que es las conexiones normales. También hay conexiones seguras de WebSocket que se llaman a través de TLS, que es una conexión encriptada. Lo que hace el WebSocket es armar una conexión bidireccional. Esto quiere decir que el cliente le puede mandar información al servidor y el servidor le puede mandar información al cliente sin que haya una petición de por medio. Es decir, el cliente, por ejemplo, puede estar escribiendo y enviarle a través de su conexión permanente, que es el WebSocket, información al servidor. Y el servidor, cuando se actualiza la información que tenga, digamos que tiene varios clientes, que tenga varios clientes, ¿no? Entonces, un cliente le manda, por ejemplo, un mensaje al servidor, y este servidor, al recibir este mensaje, se lo reenvía al otro cliente. De esta manera puedo conectar varios clientes entre sí utilizando un servidor. La conexión WebSocket tiene la particularidad también de que tiene un control de flujo. Esto quiere decir que sabe cuando uno de los clientes se desconecta. También es llamada una conexión stateful porque mantiene estados. Cada cliente tiene estados particulares. Por ejemplo, un cliente puede tener una identificación única que le sirva como nombre o como una manera de identificarse, de llamarse ante el servidor y diferenciarse de otros clientes que estén conectados. También puede ser que haya varios servidores que estén en modo clúster. Esto quiere decir que si un servidor se cae, si tiene demasiada carga, puede compartir información con el otro, estar como ligados, digamos. A ver si tengo una flecha doble. No, pero bueno, no importa. Eh, entonces, comparten la información y los estados. Esto significa
que pueden estar repartidos por todo el mundo en varios lugares o data centers y responder a los clientes de la misma forma, de la misma manera, compartirle toda la información, como si fueran un solo servidor, pero con redundancia. En este proyecto vamos a hacer un chat, que es la forma más simple de explicar cómo funciona un WebSocket. En otra época se utilizaban los servidores IRC para el chat. Ahora es todo mediante protocolos privativos, pero siguen teniendo la misma base, que es un servidor y varios clientes. También vamos a utilizar una base de datos SQLite que va a almacenar temporalmente los mensajes que nosotros mandemos a nuestro servidor y los va a conservar para que los clientes, en caso de que sufran una desconexión, puedan recuperar los mensajes viejos. Vamos a hacer que funcionen en vivo. Voy a abrir varias ventanas de exploradores y vamos a ver cómo los mensajes llegan al mismo tiempo que se mandan. Algunos usos clásicos de los sockets son, por ejemplo, el chat, un live feed, por ejemplo, que puede ser contenido dinámico que se vaya cargando. Por ejemplo, podría ser el contenido que muestra Facebook o Instagram. Todo lo que sea juegos en red, multiplayer gaming, para recibir información, por ejemplo login, o sea, estadísticas de un servidor, por ejemplo las conexiones que estoy recibiendo a un servidor HTTP. Y bueno, como los eventos que se mandan mediante WebSocket son totalmente personalizables, las posibilidades son infinitas. Por ejemplo, nosotros podríamos crear un frontend que repartamos entre varios puestos de trabajo y tenemos un backend. Y entonces, a medida que tengamos interacción con el backend, por ejemplo, si son puestos de atención que van cargando información sobre usuarios o cuentas, el backend va a ir emitiendo notificaciones a los otros frontend para avisarles que se han producido cambios. Por ejemplo, si yo tengo un sistema de turnos, ¿no? En un puesto podría estar atendiendo a los números, en otro podría eh, imprimir los números y tener varios puestos de atención más donde esté totalmente sincronizado para saber qué números llegan, o sea, a quiénes tengo que atender, qué números fueron atendidos, qué números, por ejemplo, quedaron en espera, si están siendo atendidos pero están esperando algo. Podría actualizar la información en tiempo real utilizando la mínima cantidad de conexiones posibles con el backend. Voy a comenzar creando un proyecto nuevo en Visual Studio Code. Yo ya tengo abierto acá el editor y tengo una terminal en mi escritorio. Entonces voy a crear una carpeta que se llame proyecto taller. Voy a inicializar el proyecto con npm init-y para que no me haga ninguna pregunta, que lo cree directamente en esta carpeta. Primero tengo que entrar a la carpeta npm init-y. Ahí me dice que creó el proyecto. Lo voy a abrir acá dentro de Studio Code. Para eso voy a escritorio, busco la carpeta, selecciono y desde acá puedo crear un repositorio.
solamente voy a agregar este archivo package.json que está vacío como inicial, y voy a ir a mi explorador de archivos del editor y voy a crear dos carpetas. Voy a crear una carpeta que se llama backend y otra que se va a llamar frontend. Para los frontend me voy a haber inspirado, como les había comentado al principio, en una inteligencia artificial creada por Vercel, los creadores de Next.js, que me va a servir como inspiración para diseñar mi HTML estático, y en base a eso voy a hacer un proyecto en React. Para poder utilizar esto hay que estar inscritos en la beta porque no está abierto al público, pero se puede fácilmente entrar. Lo único que demora un poco, lo tienen que aprobar a uno, y una vez hecho eso ya se puede utilizar. Hay algunos ejemplos acá, pero son demasiado complicados. Interfase para chat tipo IRC con lista de usuarios en el canal, un input de texto donde escribir el mensaje enviar, y pegado un botón para de tipo submit para enviarlo. Esto va a demorar unos segundos y me va a presentar varias propuestas, varios diseños a los que yo voy a poder ir modificando, y voy a generar como revisiones de la propuesta que me hizo. Estas creaciones son totalmente funcionales, o sea, no hay un backend que los haga funcionar, pero son elementos HTML. Me gusta. Sí, me voy a quedar con el segundo. En base a este diseño yo le puedo pedir que haga modificaciones y tener revisiones nuevas, o sea, modificadas de este diseño original. Por ejemplo, yo quiero que quite el círculo gris al lado de la lista de usuarios. En la lista de usuarios le voy a poner quita el círculo que está junto al nombre. Tiene la misma forma de trabajar que ChatGPT. Va creando de a poco el contenido y lo va presentando en pantalla como si lo fuera escribiendo. Le voy a pedir que sobre la lista de usuarios agrega un título correspondiente a la sala de chat actual. Bien. Y ahora le voy a pedir en el título de la sala de chat agrega un botón para salir de la sala. Antes de que termine le voy a decir cambia el botón salir por un botón que contenga una imagen que represente salir. Si yo estuviera utilizando Next.js, podría tranquilamente, hagan este botón View Code, utilizar este comando npx v0, que v0 significa Vercel, y importarme directamente todo el código, todo el proyecto que generó. Como no voy a usar Next.js,
lo que voy a hacer es inspirarme en este diseño que hizo. Me gustaría pedirle también que me agregue la hora, la timestamp en el que se mandaron cada uno de los mensajes. Entonces le voy a decir agregar un timestamp previo a cada mensaje enviado o recibido en la lista de mensajes. Bien, pero no me gusta el diseño. Entonces voy a hacer otra modificación. Le voy a decir que el texto del mensaje quiero que quede a la derecha del nombre de usuario y el timestamp. A ver si me entiende lo que quiero. Tranquilamente esto lo podría hacer yo a mano, pero quiero ver cómo queda. Me gusta. Bien. Para los mensajes que envíe el usuario que esté conectado, quiero que inviertas el orden y no muestres el nombre de usuario, sino que diga yo. En caso de que no haya entendido, lo que puedo hacer es volver a una versión anterior. ¿Ves? No entendió. Volver a una versión anterior y cambiar de vuelta el prompt. Voy a intentar hacer otra cosa. Voy a intentar razonar con la inteligencia artificial. Entonces les voy a decir, quiero que haya dos tipos de mensajes en la lista de mensajes. Los mensajes recibidos y los mensajes enviados. A los mensajes enviados quiero diferenciarlos poniéndolos en la alineación opuesta. Verticalmente. A los recibidos quiero que los pintes de otro color. Ay, es tan real que lo escribí ahí. A ver qué pasa. Ya estamos en la versión 8. Está bien, pero no me gustan los colores. Cambia los colores para utilizar una paleta en escala de grises. A ver. Ah, me cambió todos los colores. Es interesante. Sí, puede ser. Sí, está bien. Para los mensajes recibidos, mostrar el nombre de usuario en el otro margen del mensaje. Para los
mensajes enviados, no muestres el nombre del usuario. Si me entendió, tendría que poner este user 1 de este lado y este user 2 no tendría que aparecer. Perfecto. Listo, compro. Ahora el siguiente paso sería copiarme el HTML a un archivo estático para así poder diseñar la interfase teniendo el HTML semántico. Voy a ver si me sirve el código que me propone Vercel. Este sería el código en React, pero ya es muy avanzado esto si no tengo los elementos creados. Lo que voy a hacer es copiarme el HTML puro y voy a darle diseño yo mismo. Entonces voy a Visual Studio Code. En la carpeta frontend voy a crear un archivo mock.html para acordarme que esto es lo que quiero robarme. Voy a pegar acá y le voy a pedir que me lo formatee. Primero que nada le voy a agregar un snippet HTML5 y voy a encapsular todo esto dentro del body. A ver ahora si le pido que lo formatee, ¿qué pasa? Dar formato al documento. Bien. Bueno. Lo voy a guardar y lo voy a abrir con el Five Server. Parece que está bien. El botón es el mismo. Sí. Entonces lo que tengo que hacer ahora es adaptar el HTML a mis necesidades. Esta parte la voy a pasar en cámara rápida. Bueno, ahora lo que voy a hacer es robarme la paleta del diseño utilizando una extensión. Para eso voy a elegir los colores principales de la página, que básicamente son 4. Una vez que los tengo, voy a cargar la paleta en otra página para poder ver los códigos más rápido. Serían así. La parte de la izquierda va a tener el Blueberry Whip. La parte de mensajes va a tener el Dreamy Cloud. El Blueberry Whip también lo voy a usar para los mensajes de otros usuarios. Y el Encore para los mensajes propios. Después todo lo demás va a estar en blanco y negro. A ver, faltarían los bordes estos. Ahí está. Que es un Berry Chalk. Perfecto. Ya tengo la anotación en hexadecimal de todos los colores.
lo voy a guardar así y voy a seguir estirando la página. Bueno, creo que ya estoy satisfecho con el diseño. Es bastante responsive. Si achico la ventana, se ajusta bastante bien. Voy a poner acá a un costado. La voy a hacer chica, así. En teoría yo tendría que poder poner 2 de estas ventanas, por lo menos, para que se vea si está funcionando el chat. Creo que vamos a andar bien con este diseño. Ahora lo que voy a hacer es pasar este diseño a React. Lo voy a hacer en componentes. También lo voy a acelerar para que no perdamos tiempo. Y sigo explicando una vez que lo tenga.
Entonces ahora voy a crear un archivo server.js que va a ser nuestro servidor. Y acá en package.json voy a cambiar el test por start. Start va a llamar a Nodemon y Nodemon va a cargar server.js. npm start. Bien. Ahora el archivo server creo que voy a usar como JS const express no, creo que eso que digo no necesita const io igual require eso que digo 3000 acá le tengo que pasar el cursor. Voy a aceptar todos los orígenes. Cierro. Y el siguiente sería io.onConnection. Está perfecto lo que está completando. No. OnConnection. Paso socket como parámetro. Que en realidad este es un parámetro que me está pasando el evento connection. ¿Qué quiero hacer? Sí, quiero que me lo muestre en la consola, saber que efectivamente está funcionando y que cuando se ejecute el evento mensaje lo pase como la variable data y lo imprima en la consola también. Después, ¿qué más quiero? Socket broadcast emit mensaje data. Sí, que se lo mande a todos los demás clientes. Ahora me voy a ir del lado del frontend. Voy a parar un segundo byte. Voy a instalar npm install. ¿Cómo se llamaba esto? Socket.io-client. Sí. Voy a ir up porque quiero que sea accesible para toda la aplicación. Y me voy a conectar. Primero voy a hacer un import io from socket io client. Yo creo que tendría que usar el use effect io const socket. Se quiere conectar al puerto 3001 acá Copilot, pero se tiene que conectar en realidad al puerto 3000. ¿Qué más? Bueno, quiero que cuando se conecte muestre algo en la consola, así yo sé que está funcionando. Voy a ejecutar de vuelta ¿cómo es? El byte. Voy a la web. Me voy a fijar en la consola qué pasó. Y aparece conectado 2 veces. Está perfecto esto. Aparece 2 veces porque estoy en modo estricto.
se lo podría sacar. Bueno, voy a ver el backend, a ver qué onda. Tengo 4 conexiones. Voy a refrescar a ver qué pasa. A ver si son 5 horas. Sí, perfecto. Bueno, voy a hacer un commit. Acá Copilot me está generando el mensaje. Confirmo. Voy a separar. Pongo una. Y si escribo acá y lo envío, todavía no debería pasar nada. Para eso primero tengo que ir a controls. Debería poner socket. Esto lo voy a sacar del use effect. Y lo voy a poner en exports. El socket. Socket.emit message. Bien. Y ahora en app socket on message, que el date sea nuevo. Perfecto, eso. Vamos a probar si funciona así. Y si funciona, lo voy a complicar un poco más. Bueno, gracias a la magia de la edición de video, lo que para mí fueron varias horas de buscar el mejor modelo cliente-servidor y de buguear los errores porque estaba renderizando varias veces algunos componentes, ustedes lo van a tener inmediatamente. Lo que voy a hacer es hacer un repaso de cómo funciona una aplicación React, así que vamos a ir desde el comienzo. Lo primero que hace es cargar el archivo index.html, que es un HTML normal, que tiene muy poco contenido, solamente tiene un main, que si recordamos es lo mismo que un div, tiene un ID con el nombre root, y carga un script que es el main.jsx. El main.jsx es el siguiente archivo que vamos a ver, y lo que hace es importar el React DOM, que es importantísimo, importar el primer componente, que es el app, y después, utilizando el React DOM, busca el componente root, que es el div con ID root, y renderiza dentro de este el componente app. Entonces ahora vamos al componente app. Todo esto es dentro del frontend. En el componente app, lo primero que hago yo es importar el estilo y luego importo los componentes que todavía no los uso, pero es importante cargarlos al principio del archivo. Luego cargo los métodos que voy a utilizar desde la librería de React, cargo estos módulos: el createContext, el useEffect y el useState. Luego cargo el módulo socket.io.client, cargo el método io de este módulo y luego creo un contexto. Podría ser cualquier nombre, este nombre me lo eligió Copilot, en realidad no tiene ningún motivo. Después tengo un socket que utilizo el método io, que es de la librería socket.io, que se conecta a mi WebSocket que está en el localhost en el puerto 3000. Como opciones le paso que primero intente conectarse por WebSocket. El componente principal es el app. Esto está exportado al final del archivo, así que no hace falta que yo le ponga un export acá. Está exportado como default, así que cuando yo lo cargo en main, app es el default que se va a cargar. Dentro de este componente tengo tres estados: message, users y username. Esto quedó viejo. Variables para exportar el contexto, dice el siguiente comentario. Estas son las variables que voy a exportar dentro del contexto.
dentro del contexto del componente, que aquí está userContext.provider, exporto este objeto exports que contiene estos estados, el socket, las funciones para definir los estados, y además cargo left, que viene siendo la parte izquierda de la pantalla, o sea, esto donde dice chat room, y acá tengo una ternaria que dice que si el estado username, que de momento es un booleano, es falso, va a cargar el componente login. Y con estos dos puntos le digo, si no, vas a cargar un fragment que contenga message, que es otro componente, y controls, que es la parte de abajo, donde está para escribir y enviar mensajes. Bueno, además tengo un useEffect. El useEffect cambia cada vez que cambian las dependencias. Esto quiere decir que se vuelve a renderizar el componente y se vuelven a aplicar los efectos o eventos que haya dentro. En este caso, lo que hago es aplicar los eventos del socket. Esto quiere decir que cuando el socket reciba cualquier evento, va a dejar en la consola un registro que diga evento tal cosa que pasó. Conectado, desconectado, logueado, se desconectó, lo que sea. Los eventos son totalmente personalizables. Hay muy pocos que están fijos, como el connect, el disconnect, el join, el left. eh, Bueno, pero en este caso vamos a utilizar algunos clásicos de chat para simplemente mostrar cómo funciona el WebSocket. En estos eventos tenemos el login success, el login error, y después cuando esté conectado voy a definir el estado username y van a aparecer estos estados además: el disconnect, el new message y el user. Bueno, voy a pasar a mostrar otro componente. En este caso voy a mostrar left. En el left lo que hago es cargar este componente que es la lista de usuarios, eh, que viene de acá, de users, y el contexto. Tengo que cargar el método useContext de React y el userContext, que es la variable que defino en el componente app, que está acá arriba, userContext. Entonces, este componente lo que hace es cargar desde el contexto username, el setUsername, setUsers, setMessage y el socket. Tiene un botón para cerrar la sesión, por eso también tengo una función que lo que hace es setear el username del usuario actual en falso, setear el estado de users, o sea la lista de usuarios, en un array vacío, lo mismo para mensajes, y emite el evento logout. Si estuviera logueado, lo que mostraría es una lista con un título que dice chat room y un botón de logout. También mostraría el componente users. El componente users lo que hace es tomar la lista de usuarios del contexto y si estamos logueados, muestra una lista de usuarios desordenada donde hay un componente user en cada elemento al que le pasa la key, que es el socket ID, es una identificación única para cada componente, y le pasa como prop username. Username es el nombre de usuario que corresponde a ese usuario, a ese socket. El componente user toma este componente username y le da un alias u. Le doy el alias u porque yo ya tengo una variable global, contexto, que se llama username, entonces para no confundirlos, porque yo acá me traigo la variable username del contexto y la comparo con u. En el caso de que sean iguales, le agrego la clase me para que me lo resalte de otro color. Esto lo tengo definido en la hoja de estilo de cascada. Por el otro lado, tengo el componente mensajes,
que está a la derecha, si es que está iniciada la sesión, que tiene básicamente lo mismo. Cargo el componente de contexto, useEffect y useRef, que ahora vamos a ver para qué sirve. El userContext, que es el contexto del usuario, y un componente que se llama tiempo. Para la lista de mensajes, entonces, lo que hace es traerse mensajes del contexto y hace una referencia al, al div, a la sección que contiene los mensajes. Esto es para poder hacer un scroll hasta el final de la lista de mensajes cada vez que se agrega un mensaje. Acá en useEffect, cada vez que cambia la dependencia mensajes, message, toma la referencia al elemento section y hace un scroll hasta el final de la lista. Para cada uno de los mensajes los mapea y crea un componente al que le pasa la key. El key tiene que ser único, entonces lo que hago acá es tomar un ID que yo genero a partir del socket y el timestamp en que se generó el mensaje. Y le paso en data todos los datos del mensaje. ¿Cuáles son los datos del mensaje? Bueno, el ID, el nombre de usuario que lo mandó, el texto y el timestamp. Y yo le agrego un own, que lo que hace es indicar si el mensaje es propio. O sea, si lo generó el usuario que está utilizando el chat. Ahora vamos a ver el componente login, que es en el caso de que yo no esté logueado, que lo que hace es importar del contexto el socket, esta es la conexión WebSocket, y tiene una función, en el caso de que se envíe el formulario, al que se le pasa el argumento e, que es el evento que genera el DOM HTML, y yo prevengo que se ejecute la acción por defecto, que sería cargar el formulario utilizando el método. O sea, refrescaría la página en la acción que se le pasa al form, que tampoco se lo estoy poniendo, entonces no haría nada en realidad, pero volvería a cargar la página. Luego, con el objeto formData, que lo que hace es tomar los inputs, los valores que haya dentro del form, y los almacena en este objeto. Luego hago un socket emit con el evento login, iterando cada uno de los elementos del objeto del form data y los transforma en un objeto válido para enviar. Acá en return tengo los elementos que generaría el componente login. Entonces tengo una section con la clase login, el formulario que tiene el evento onSubmit que referencia a esta función que estaba diciendo recién, el handle login. Dentro tenemos el elemento fieldSet que solamente sirve para agrupar datos dentro de un formulario, por ejemplo, varios inputs que correspondan a un mismo tipo de información. Si quiero elegir entre varias opciones, sí, no o un no sé, los pondría dentro de un fieldSet y usaría un legend para poner la pregunta o especificar qué es lo que se está respondiendo. Luego tengo un input de tipo texto que tiene como nombre username, al que le paso las propiedades autocomplete off para que no me guarde los valores que voy introduciendo y los ponga en la lista. El autofocus, que lo que hace es cuando carga la página, el foco va derecho a ese input. El placeholder es un texto que se pone en gris generalmente y sirve como ejemplo de lo que debería completarse en ese campo. El required es una propiedad que hace que si yo no completo ese campo, no lo pueda enviar. Y el max length es la longitud máxima que se me permite escribir dentro del campo. Ahora les voy a mostrar cómo funciona el require. Yo tengo acá en inicio de sesión el campo usuario en el que no escribí nada todavía. Cuando hago clic en entrar o aprieto enter para enviar el formulario, me dice que tengo que completar este campo. Esto es debido a la propiedad require. Después tengo el max length que no me deja escribir más que la cantidad de caracteres específicos.
Continuando con los componentes, ahora vamos a ver el componente tiempo, que es el footer que está debajo de cada mensaje, que hace uso de un estado, del useMemo, que es para que las funciones no se vuelvan a renderizar, salvo que haya cambiado la dependencia, y un módulo que se llama Moment, que lo que hace es decirme cuánto tiempo ha pasado desde una fecha específica, un timestamp que yo le pase como referencia. Entonces el componente tiempo recibe una propiedad con el nombre TS, que es la abreviatura de timestamp. Este timestamp viene del mensaje, es uno de los campos del mensaje. Entonces el estado que tengo es timediff, que por defecto lo defino vacío. Eh, en el useMemo tengo como dependencia el timestamp TS. Entonces, esto se va a ejecutar por lo menos una vez. Si llega a cambiar el timestamp, en el caso de que se edite la información, todas estas funciones se van a volver a procesar. Es decir, que los datos van a volver a cargarse. Dentro de este fat arrow del useMemo, tengo dos constantes. DDate, que es un objeto date, que es nativo de JavaScript, convierte el timestamp en una fecha. Esta fecha es compatible con JavaScript y me sirve para utilizarla con otras librerías. Y tengo una constante mom, abreviatura de moment, que me permite mostrar el tiempo transcurrido de una fecha hasta otra fecha, que puede ser el momento actual o otra fecha que tenga que tener el formato de date. Después hago un intervalo, una constante interval, seteo un intervalo que se va a ejecutar cada 60 segundos, es decir, cada un minuto. Lo que hace esto es actualizar timediff, que es nuestro estado, utilizando el objeto moment y el método fromNow. Lo que devuelve esto es cuánto tiempo pasó desde la fecha que yo inicialicé el objeto moment hasta el momento presente. Esto se ejecuta cada minuto. Además, lo ejecuto una vez al inicializar el componente tiempo para que el estado tenga un valor. También necesito devolver una función para cuando se desmonte el componente, o sea, cuando se vuelva a renderizar o cuando termine la página, para que no se siga actualizando cada un minuto. Después el return del componente devuelve un span en el título, o sea, cuando yo pase sobre el texto con el mouse, me va a devolver hace cuánto fue, pero en un formato de calendario. Es decir, que si fue ayer, me va a decir ayer a tal hora. Si fue la semana, me va a decir tal día a tal hora. Y el timediff es, eh, es una versión más abreviada de calendario. Me dice cuánto pasó desde el momento presente, pero de una manera más acotada. Hace unos segundos, hace un minuto, hace 2 minutos, hace 5 minutos, hace una hora, ayer. No me da tanta información como calendar. Ahora vamos a ver el componente controls. El componente controls lo que hace es permitirme enviar un mensaje sin recargar la página. Para esto usa el contexto, que ya lo vimos en otros componentes, para importar el socket y el username. Con el username yo lo que hago es saber si estoy logueado en el chat, en el sistema. A través de esta función, que es un fatarrow, al que le pasamos el parámetro e de evento, lo que hacemos es, primero que nada, prevenir que el form se envíe y que esto nos cambie la página. Luego, en una constante data, creamos un objeto que va a tener dos propiedades.
la propiedad texto que va a incluir el valor de input. Al yo referenciarlo así, e.target, me estoy refiriendo a este form, porque este form es el que hizo el submit, entonces target hace referencia a form. Cuando yo pongo entre corchetes 0, me refiero al primer elemento, que vendría a ser este input, y yo le pido el valor, value. Username, al ponerlo así, hace doble uso de este nombre, al darle el nombre de la propiedad que queramos que tenga este objeto, y a su vez hace referencia al valor. Username puesto así es lo mismo que poner username dos puntos username. Esto es lo que quiero decir. Después, ¿qué más? Acá en el input tenemos un placeholder, que ya les dije, es como para poner un ejemplo o especificar qué es lo que debería ponerse ahí. El autocomplete en off para que no me rellene con los valores que ya había mandado previamente. El autofoco para que obtenga foco automáticamente. El require para que no se pueda mandar si no tiene contenido. Y el maxlen es el largo máximo que puede llegar a tener en caracteres. Bueno, tiene un botón submit, que es lo mismo que hacer enter dentro del input. Ahora nos quedaría ver la parte del backend, que es donde está funcionando nuestro socket. Voy a ir y venir entre backend y frontend para mostrar cómo se emiten y reciben los eventos. Entonces abro el archivo server.js o JS y está bastante cambiado desde la última vez que lo mostré, pero en realidad no es tanto, son muchos comentarios que puse para hacer más legible este servidor. Lo primero que hacemos es hacer una constante port que o bien importa el valor port de el entorno donde se está ejecutando Node, que esto puede ser que el servidor donde estemos deployando nos dé la variable port para que nosotros utilicemos con el Node.js, o por default el puerto 3000. Luego importamos la librería Express, la librería Cors y la librería HTTP que viene directamente de Node. Instanciamos la variable app utilizando el método express, o sea, el mismo constructor de express. Luego importamos server de socket.io. Este es un método de la librería socket que sirve para integrarse a otros servidores. Puede ser a HTTP o a Express mismo. Lo que hacemos seguido es crear un servidor en la librería HTTP al que le pasamos la instancia de Express. Entonces Express está trabajando en nuestro servidor HTTP. Luego instanciamos un servidor del WebSocket también en el server que acabamos de crear el servidor HTTP. Ambas librerías están funcionando entonces en la librería HTTP. Lo siguiente es configurar Express, que ahora se llama App, para que acepte conexiones de cualquier origen. Luego lo configuramos para que acepte peticiones en el formato JSON, que esto nos va a ser bastante útil. Y creamos un objeto, Connected Users, que por el momento va a estar vacío, pero aquí es donde vamos a almacenar las conexiones que tenemos vía WebSocket. Vamos a guardar también el username que nos envía el cliente de chat. Y a medida que se vayan conectando y desconectando, vamos a ir modificando este objeto. Los objetos se pueden modificar por más que sean una constante. Luego importamos la librería SchoolLittle de la librería del módulo SchoolLittle 3. Le decimos que sea verboso, o sea que los errores nos den información sobre cuál fue el error.
eh, instanciamos una base de datos abriendo el archivo db.sqlite3 y en caso de que haya algún error, lo mostramos en la consola y no avanza más. En caso de que no exista la tabla mensajes, se crea en ese momento, que va a contener los campos ID, username, text y ts, timestamp, que tiene como defecto la fecha actual. Bueno, iniciamos el servidor en el puerto que configuramos primero que nada. Dejamos en la consola un registro de que estamos escuchando en tal puerto. Entonces, cada vez que se conecte un usuario a nuestro WebSocket, se va a disparar este trigger del evento connection, que va a tener como parámetro socket, es decir que la conexión ahora va a pasar a llamarse socket, y va a ejecutar lo siguiente: este fat arrow, que lo primero que hace es eliminar los mensajes con más de una hora de antigüedad para no popular tanto la base de datos y que no se ponga muy pesado. Luego va a escuchar en los eventos login, es decir, antes de que se realice la conexión no puede escuchar en el evento login porque todavía no existe eh, la instancia socket. Socket es la conexión de parte del usuario. Entonces, cuando se dispare un evento login, que es el que yo mando desde el componente login, acá en el evento login tomo la data del formulario y emito este evento con todas las propiedades que tenga el formulario. Entonces, ahí compruebo si el nombre de usuario es mayor a 50 o es una cadena vacía. Emito un login error, que lo que hace es enviar un objeto con la propiedad error y el string nombre inválido. Esto lo va a procesar el componente app. Acá en el evento login error va a tomar el evento con ID status, que es uno que está dentro de nuestro form de login y por defecto está escondido. Le va a poner el texto de nuestro error y le va a quitar el atributo de escondido de hide. En el caso de que sea un logueo exitoso, va a disparar login success. En ese caso se va a setear nuestro username, va a recibir la lista de usuarios y por cada mensaje que reciba también va a setear una propiedad own, o sea, para definir si es un mensaje propio, que lo que hace es chequear si el nombre de usuario es igual a nuestro nombre de usuario, y le define el estado con esa propiedad, este message, del objeto que recibimos. Esta es una versión muy simplificada de cómo funcionaría un login y el envío de datos. Yo lo hice así solamente para no complicarnos la vida con hash, con salts, con encriptación. Este, en un modelo real habría mucho middleware de por medio, encriptación también. Chequearíamos algo más además del username para ver si los mensajes son nuestros, porque tranquilamente yo me podría desloguear, que venga alguien más con intenciones de hacerse pasar por mí y utilizar el username, el mismo username, y que los mensajes queden marcados como de él. Entonces, esta es una versión simplificada, no significa que sea perfecta ni que esté lista para utilizarse. Ahora volvemos al server. Y bueno, si en la lista de usuarios ya existe un usuario con el nombre de usuario que estamos pidiendo, con el que nos estamos logueando, emitimos un error que diga ya existe ese usuario. Si no, vamos a actualizar nuestro objeto ConnectedUsers, vamos a pasar la ID del socket como referencia, como eh, índice del objeto, y vamos a definir la propiedad username
para ese índice. Es decir, que vamos a guardar el username referenciado con el socket ID. Luego, buscamos todos los mensajes en nuestra base de datos SQLite, cuyos mensajes tengan la propiedad TS con un tiempo, un timestamp menor a los últimos 30 minutos. Si hay algún error, devolvemos un error en la consola y no seguimos. Pero si sale todo bien, mandamos login success con un objeto que va a contener el username que solicitó el usuario al hacer el login, la lista de usuarios conectados hasta el momento, incluyendo al mismo, y la lista de mensajes de los últimos 30 minutos. También emitimos para todos los demás sockets, excepto el que nos pidió la conexión login, la lista de usuarios conectados para que se actualice la lista de la izquierda. En el caso de que hagamos clic en el botón de logout, va a emitir el evento logout que va a ser procesado por este fat arrow, que tiene el mismo contenido que cuando se desconecta un socket. Recordemos que los sockets tienen un estado. Eso quiere decir que detectan inmediatamente cuando alguien se conecta o desconecta. Entonces, lo que hace es actualizar el estado users del lado del cliente para que siempre tenga una versión actualizada de los usuarios conectados a nuestro WebSocket. En el caso de que recibamos un evento mensaje, lo primero que hacemos es definir una constante date que va a tener un objeto date con la fecha y hora actual, y nos fijamos si el largo del mensaje es mayor a 255 caracteres o igual a 0, y en ese caso nos negamos a procesarlo. Hacemos un return inmediato y no sigue procesando. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Esto ya lo prevemos desde nuestro front-end. Entonces, si alguien manda ese rango, quiere decir que está intentando hackearnos. O sea que ni me gasto en tirarle un error. Después tengo una constante emitData, que lo que hace es un spread de data. Con estos tres puntitos lo que hacemos es clonar todo lo que viene de data. Data es un parámetro que recibimos cuando nos emiten el evento message. El evento message viene acompañado de un objeto que contiene las propiedades text y username. Dentro de text tenemos el mensaje que envía el usuario, el que ingresa dentro del input text con nombre MSG, y username vendría a ser el estado que estamos importando desde el contexto. Ahora volvemos a server y seguimos con la constante emitData. A emitData yo lo que hago es a la data original agregarle una propiedad ID que está compuesta por el ID del socket, que esto me lo genera automáticamente la librería socket al inicializarse una conexión. Le pongo un guión y le pongo la fecha en formato Unix Time, o sea, los segundos que pasaron desde el año 1970, y esto me da una identificación única para cada mensaje. Luego le agrego la propiedad TS, que tiene un formato de fecha universal de tipo ISO, que me sirve para crear un objeto de tipo date y poder utilizar la librería moment para sacar el tiempo de diferencia que hay con la fecha original del mensaje. Una vez hecho esto, emito a todos los clientes, incluido quien lo envió, un evento que se llama new message con este objeto emitData que creé recién. Se lo mando a todos los clientes porque para evitarme crear localmente el mensaje. Cuando yo recibo el evento new message, proceso todos los mensajes y si el nombre de usuario es igual al mío, le agrego la propiedad on. Esto lo hago para no tener dos procesos. Cuando me lleguen los mensajes viejos,
o cuando esté creando un mensaje nuevo. Entonces los proceso a todos igual de manera genérica. Otra cosa que hago es guardarme el mensaje en la base de datos, guardando los campos ID, que es el ID que creo en Emitata, username, que es el nombre de usuario, que es muy útil para identificar quién creó el mensaje a grandes rasgos, o sea, no es una forma segura. Text, que es el contenido del mensaje, y TS, que es el timestamp en formato normal. Ahora vamos a ver cómo se hace un deploy de esta aplicación. Lo voy a subir a mi servidor personal. Este, Vamos a hacer unas rutas en el lado del server para que pueda servir al front-end, que se va a resumir en 3 o 4 archivos nomás, y, y esto va a quedar funcionando ocupando menos de 10 megas, no va a llegar a los 10 megas ni a palos. Lo primero que voy a hacer es crear en la carpeta backend una carpeta para guardar el contenido del frontend. Esta carpeta la voy a llamar www, y en el archivo server.js voy a agregar una directiva al principio, luego de que defino el malware de Express, acá donde pongo las directivas de CORS y las directivas de JSON. Voy a agregar una ruta estática para que me sirva estos archivos. App.use express, me lo está completando Copilot, muy bien. .static, que esto sirve para servir contenido estático que no necesita ser procesado. Abro paréntesis y le voy a poner el nombre a la carpeta, que es www. Lo guardamos y voy a agregar un HTML de ejemplo dentro de la carpeta www para saber que está funcionando. Acá le voy a poner prueba.html. Voy a crear un snippet HTML5 dentro del body. Voy a crear un elemento h1 que diga hola mundo. Lo guardo. Voy a iniciar mi servidor. npm start. Yo tengo configurado que se lancen al mismo tiempo el backend y el frontend utilizando un módulo que se llama concurrently. Esto lo configuré desde el package JSON que está al root de ambos paquetes, digamos. Yo tengo dos carpetas, frontend y backend, pero estas las tengo configuradas como workspace dentro de la carpeta principal. Acá hice una directiva que se llama workspace y agregué como elementos de este array los nombres de las carpetas. Esto significa que si yo me posiciono en la carpeta principal, que en este caso se llama proyecto-taller, y hago un npm install, instala todos los paquetes necesarios para ambos módulos, para backend y para frontend. También hice un script que se llama start, que es el que se ejecuta normalmente, que llama al módulo concurrently y ejecuta el start en cada una de las carpetas. Bueno, ahora voy a ir al explorador, voy a ver si está funcionando esto que estoy maquinando. Voy a tener que cambiar el puerto y voy a ir al archivo prueba 3000 y el archivo era prueba.html. Si me muestra hola mundo, significa que el servidor está funcionando correctamente. Perfecto. Entonces ahora voy a crear un archivo Dockerfile para poder subirlo a la web y que esto se vea todo junto. Ahora voy a volver al Visual Studio Code y lo primero que voy a hacer es configurar el byte para que la ruta del build me apunte a backend www. Entonces acá en define config vamos a actualizar. Seguramente Copilot me va a ayudar con esto. Voy a poner build
dos puntos, crea un objeto y estas directivas dicen outdir, que dice que es el directorio relativo a donde se está haciendo el build, que vendría a ser backend www. Después esta directiva empty out dir significa que si ese directorio existe, lo va a eliminar y lo va a crear de vuelta. Guardo la configuración, voy a detener los servidores, voy a ir a frontend y voy a ejecutar npm run build. Esto debería popular la carpeta www, donde tengo prueba.html, con los archivos del build del frontend. Vamos a ver si funciona bien. Esto puede demorar un poco. Demoró casi 3 segundos. Y ocupa alrededor de 250 kilobytes. Como verán, me borró el contenido de la carpeta y me creó estos archivos, el index.html, el 5icon, que es uno que agregué yo para darle un poco de estética, y en assets tenemos el archivo CSS de estilo de cascada y un index.js, que es donde tenemos comprimidos todos los módulos. Está minimizado, está totalmente compactado y por eso no ocupa casi nada. Lo que voy a hacer es en el punto gitignore agregar acá que no me suba esta carpeta al Git. Esto quiero hacer el build en el servidor. Entonces voy a agregar que backend www no lo tenga en cuenta para subirlo al Git. Voy a hacer un commit. Voy a agregar todos los archivos que cambié. Le voy a pedir a Copilot que me genere un mensaje. Hago clic en confirmar. Sincronizo los cambios. Y para estar seguro de que esto está funcionando, voy a salir de la carpeta frontend. Voy a ir a la carpeta backend. Ejecuto el script start, npm start. Voy a ejecutar. Voy a ir de vuelta al browser. Voy a ir al localhost en el puerto 3000. Edito la dirección para que apunte a localhost en el puerto 3000. Y si esto funcionó, debería cargar la aplicación de chat. Perfecto. Vamos a ver si funciona. Me logueo con usuario A. Voy a duplicar la pestaña. Acá me logueo con usuario B. Las voy a separar. Veamos si funciona. B va a escribir B. Perfecto. Ahora voy a ir a mi servidor y voy a crear el archivo Dockerfile. Para eso también voy a importar primero el Git y ahí voy a probar si funciona crear el Dockerfile. Voy a ir a mi terminal donde tengo mi servidor y acá voy a importar mi repositorio desde GitHub. Voy a utilizar el cliente para consola de GitHub. El comando es gh repo clone y el nombre de mi repositorio. En este caso era proyecto taller. Bueno, me lo bajó. Voy a ir adentro del directorio. Veo si está todo. Está perfecto. Acá voy a crear un archivo Dockerfile.
Y dentro de este archivo Dockerfile, lo voy a editar desde Nano directamente. Le voy a decir que importe con el comando from el nombre de la imagen, que es node LTS, para que me baje la última versión con soporte. Digamos, LTS significa que es la última versión estable a la que la mayoría de los paquetes le ofrecen soporte. Desde esta versión uno puede trabajar tranquilo, obteniendo la máxima compatibilidad. Y siempre se van a lanzar actualizaciones de seguridad en el caso de que se descubran bugs o problemas con esta versión. Seguido voy a crear el directorio donde quiero que resida mi proyecto. Para esto pongo workdir y la ruta, que podría ser user barra source barra app. Voy a copiar al servidor todo el contenido de esta carpeta. Voy a poner copy punto punto. Voy a ejecutar run npm install. Esto ya se está ejecutando del lado del Docker. Seguido voy a ejecutar un script nuevo que todavía no lo subí. Voy a ejecutar npm run build. Esto va a meterse dentro de la carpeta frontend y va a ejecutar el build del byte. Una vez que tenga eso, ya en la carpeta backend va a estar el directorio www construido, así que puedo ir para atrás y ejecutar este run rm recursive force. Esto es para borrar la carpeta frontend, para que no me esté ocupando un montón de espacio con los módulos. Le voy a decir que va a exponer el puerto 3000, pero primero tengo que crear el script build, actualizar mi git y hacer un pull desde el servidor para que esto quede confirmado. Guardo este archivo y vuelvo a mi editor de Visual Studio Code. Voy a ir al package JSON padre de todo y voy a crear el script que va a hacer el build. Acá tengo que poner como acción el build, dos puntos, cd para cambiar el directorio, frontend y npm run build. Perfecto, me encanta como me lo completo Copilot. Saco la coma final porque si no, no sería un JSON válido. Lo guardo, lo voy a actualizar en el git. Le voy a pedir a Copilot que me genere un mensaje. Confirmo, lo subo. Voy a volver al servidor y acá hago git pull para actualizar los cambios. Me dice que hubo un cambio en el package JSON, lo cual está perfecto. Y ya que estoy, voy a hacer un git add del Dockerfile. Luego hago un git commit con el mensaje added Dockerfile.
Bueno, me tiró un error porque no tengo configurado el username ni el email del Git en este servidor, pero no importa, si me deja hacer el push, vamos a estar bien. Git push. Bien. Ahora voy a intentar hacer un build del doc, a ver qué onda, a ver si funcionó todo. Para esto voy a utilizar la búsqueda reversa de Linux. Yo ya estuve haciendo dockers en este servidor, así que debería encontrarme el comando. Para esto voy a buscar docker, acá lo encontró. Y bien puse la D, ya lo encontró. Docker build. Punto significa el directorio actual. Y acá le vamos a cambiar el nombre. Le voy a poner chat. A ver qué pasa. Estos son todos los procesos para construir un Docker. Está bajando desde internet la imagen que le falta, que es la del Node, la última versión estable con long term support. Ahí está copiando todos los archivos al directorio user source app. Está haciendo el install del npm. Va a tirar todos los warnings que sean necesarios. Ahí me dice que hay que actualizar el npm, pero no hace falta en este momento. Tampoco es que sea vital actualizarlo a la última versión. A ver, hubo un error acá. Missing script build. Me equivoqué al escribir el nombre del script, le puse U dos veces. No quedó grabado eso, pero lo actualicé en el proyecto, lo subí al Git, hice un Git pull y acá está el resultado. Luego vine al portainer, me creé un Docker utilizando la imagen que había creado, Raymond barra chat. Este, este Docker tiene puesto el puerto 3000, por lo que yo puedo luego con el Nginx Proxy Manager rutear mi Docker hacia un dominio web y ya lo puedo ver desde la web. Esto ya es funcional, entonces yo separo las ventanas para mostrarles que esto funciona y estuve mandándome unos mensajes para chequear que estaba funcionando. Este error que dice acá hace 3 horas es por la diferencia de tiempo. A futuro lo voy a corregir, pero es un detalle mínimo. Es una diferencia entre la hora de mi sistema operativo y la base de datos del servidor. Otro error que tenía es que estaba utilizando el localhost para conectarme al WebSocket. Entonces lo que hice fue volver al Visual Studio Code y creé una constante que toma desde el objeto window, que es el explorador, el location, que es la URL que carga en la barra de direcciones, la divido por las barras que tiene y saco el hostname. Esto lo cargué en mi constante socket y modifiqué a dónde se conecta el WebSocket. Esto me había olvidado de hacerlo y no me estaba funcionando el chat y ya me estaba tirando los pelos. Otro cambio no tan menor que hice fue en el archivo server incluir el módulo path, que es para unir rutas teniendo en cuenta qué tipo de sistema operativo estamos usando. Entonces lo que hice fue unir la constante que me define node doble barra bajo dirname con el directorio www para que me resolviera automáticamente si tenía que poner barra o contrabarra en la dirección y entonces así hacer compatible el express static
tanto con Windows como con todos los sistemas Linux y Unix. Bueno, de esta manera concluimos la última clase del taller Bootcamp de Full Stack. El repositorio que estoy utilizando va a quedar público para que lo puedan examinar ustedes. Para eso solamente tienen que ir a GitHub, a mi repositorio, y van al proyecto. Y acá lo pueden bajar. Tienen el Dockerfile, tienen el front, el backend, tal cual lo hice yo. Luego voy a agregar un README por las dudas que necesite aclarar algo. Lo voy a hacer ahora, así no me olvido. Si estuvieron practicando, me gustaría que me enviasen sus proyectos. Podemos hacer un video más examinando qué cosas estuvieron haciendo. Si están funcionales, los podemos exhibir en nuestra web en la que estuve armando yo, en fullstack.raymond.ar. Podría agregar una pestaña más y poner links a sus proyectos. Y bueno, no se olviden de pasar la asistencia, poner el documento y el código de la clase, que era 31337. Gracias por acompañarme y mirar este video hasta el final. Nos estamos viendo.